Son las 20:34 y comenzamos la segunda mitad de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Y ahora nos metemos en el terreno del comercio internacional y la producción agrícola. Y por eso nos acompañan esta noche telefónicamente Silvina Dal Ponte y Ulises Martínez, quienes son docentes de la Cátedra de Economía General de la FAUBA. Silvina y Ulises nos van a contar cómo las nuevas regulaciones europeas contra la deforestación afectan nuestras exportaciones de soja. Hola Silvina y Ulises, gracias por estar en Sobre la Tierra. Acá estamos Pablo y Santiago y para meternos de lleno ya en la entrevista les preguntamos, ¿nos pueden introducir a la cadena de soja en la Argentina? Hola, buenas noches a todos, a Santiago y a Pablo. Bueno, sí, en primer lugar hablarles de la cadena de la soja, que es una cadena muy importante para el país. La producción de soja es aproximadamente de 50 millones de toneladas anuales, ¿no? Esto varía de acuerdo al clima en cada campaña. Y hay dos cuestiones muy importantes, ¿no?, sobre ese volumen de producción. Que el 80% de esa producción se industrializa, o sea, pasa por otra manufactura con mayor valor agregado, aparte de lo que se agrega en el sector primario. Y por el otro lado, de toda la producción de soja, también podemos decir que el 80% se exporta, con lo cual, bueno, se generan divisas para el país. La soja se exporta como poroto, pero en su menor medida. En mayor medida se exporta como producto industrializado, o sea, harina y pellet de soja, aceite y también como biodiesel. Si consideramos las cadenas agroalimentarias, ¿no?, un poco pensando no solo en la producción en sí del producto primario o de la manufactura, sino también del transporte y demás, la soja es la cadena de valor agroalimentaria, o sea, que genera el mayor valor agregado. Y ocupa a más de 350.000 personas, ¿no?, de forma directa e indirecta. Y bueno, y con respecto a la exportación, dentro de todo ese volumen de exportación, que son más o menos 40 millones de toneladas de soja, ¿no? Después se transforman en estos productos que hablábamos, pero digamos que son más de 40 millones de granos transformados, ¿no? Y esto es importante porque si pensamos en otra cadena como la del trigo, por ejemplo, solo, digamos, el 30% se industrializa y el resto se exporta como grano. Acá estamos hablando de una materia prima que en gran parte se industrializa y tiene como destino el mercado externo. Y, por último, decirles que dentro de ese valor exportado, el 20% tiene como destino la Unión Europea, ¿no? Y ahí está concentrada un poco la preocupación o las cuestiones asociadas a esta normativa. Silvina, clarísimo todo lo que dijiste. Y actualmente, ¿qué desafíos o tensiones enfrenta esta cadena? Hola, por mi parte, Pablo, Santiago, gracias por la invitación. Un placer estar en Sobre la Tierra. Y bueno, en cuanto a los desafíos, particularmente aparece ya desde el 2023 esta nueva regulación en Europa que restringe la importación de ciertos productos cuando vienen de zonas deforestadas, sí, ¿no? Y entre esos productos son 6 productos, entre ellos los que más afectan a nuestro país o las exportaciones de nuestro país son los productos derivados de la soja y de la carne bovina. Entonces, las empresas importadoras allá en Europa tienen que acreditar que realizan un proceso de debida diligencia para demostrar que esos productos no se originan en zonas que hayan sido deforestadas después del 2020, ¿no? Y entonces, para eso, toda la cadena de la soja, que es lo que nosotros analizamos particularmente, ya se vino preparando desde hace algunos años. Elaboraron un sistema de monitoreo, reporte y verificación para generar toda la información necesaria para este proceso de debida diligencia. Todo esto que arrancó de esta manera, Ulises o Silvina, no sé quién pueda responder, ¿qué es lo que busca la Unión Europea con esto? ¿Esto vino de demanda de las personas que viven allá? ¿Es una demanda del consumo directamente o es algo que salió como una política pública allá?
No, es una política que tiene que ver con las políticas climáticas en Europa a partir del Acuerdo de París, que Europa adoptó con mucha firmeza. Generó primero una política que se conoce como de la granja a la mesa, ¿no? Donde empiezan a monitorear y solicitar trazabilidad de todos esos productos, los productos alimenticios, ¿no? De dónde se originan y diferentes requisitos que tienen que ver, por un lado, con la inocuidad de los alimentos, pero también con las cuestiones climáticas, ¿no? Y particularmente uno de los factores más importantes cuando hablamos de gases con efecto invernadero y de la crisis climática es la deforestación, Sí. y particularmente en los países productores de soja, ¿no? Estamos hablando y de estas 6 materias primas de las que trata esta política, ¿no? En el caso de la soja en Argentina y de la carne también, son uno de los principales factores que generan deforestación en el país. Claro, claro. Bueno, y con esto que contás, yo imagino de entrada que tuvo sus detractores, ¿no es cierto?, estas medidas. Sí, ciertamente. Bueno, los países productores se unieron para reclamar a la Unión Europea por varias cuestiones, ¿no? Aducen que es una medida unilateral, que no respeta la soberanía de los países en términos de que cada país tiene su propia política forestal, su propia política de cambio climático, y que eso debía prevalecer, lo cual es un punto a considerar. Es cierto, algunos asimilan esto con una medida paraarancelaria que una vez más afecta al comercio y protege a los productores europeos, pero por el otro lado también hay que pensar que el problema de la deforestación es real, que Argentina, sí es cierto, tiene sus propias leyes de protección de bosques, pero que no se cumplen, que Argentina sigue estando entre los 15 países del mundo que más deforestan, que a pesar de la ley de bosques, el 50% de la deforestación es ilegal, es decir, que ocurre en las zonas donde está prohibida la deforestación. Esto ocurre porque los mecanismos de control son ineficientes, y bueno, y todo esto es lo que motiva a buscar otras herramientas, esta vez en el plano comercial, para limitar la deforestación, por lo menos en algunas cadenas más importantes. Claro. Y sí, perdón. Sí, no, un poco pasando a la cuestión del trabajo, agregar que, lo que aducen es que, una vez establecidas estas medidas, es que traerían altos costos, ¿no? Y que encarecerían la comercialización de estos productos, y eso fue un poco lo que motivó el trabajo que hicimos. No sé si Pablo iba por ahí, tu próxima pregunta. Exactamente. Bueno. Así que no, ya podemos meternos derecho en el trabajo, así que nos pueden contar. No, claro, justamente en función de esto que decía Ulises, ¿no? Una de estas cuestiones era, el aumento en los costos de comercialización. Entonces lo que nosotros hicimos fue particularmente eso, tratar de analizar o estimar cuál sería el costo de implementar una segregación o una trazabilidad asociada a, cumplir con este requisito de libre deforestación. Entonces, consideramos el caso de un trader, ¿no? Lo hicimos como para un modelo de productor, que es un productor grande, porque la mayor parte de la soja es exportada, ¿no? por grandes traders. Sí. Entonces, calculamos en promedio que uno de estos grandes traders industrializa cada año y exporta 5 millones de toneladas de soja, de las cuales una tiene como destino la Unión Europea. Entonces, en base a ese modelo, consideramos 3 escenarios, uno en el cual el trader decide avalar, que toda la soja sea libre de deforestación, es decir, empezar a vender únicamente soja libre de deforestación. Bien. Y de esa manera cumplir con el requisito de la Unión Europea.
otro escenario en el cual los traders hacen eso, pero de manera colectiva, es decir, todos los traders se ponen de acuerdo para, a partir de ahora, empezar a comprar soja originada en territorios libres de deforestación. Y el último escenario, sí. Y el último escenario sería en el cual el trader decide segregar, o sea, avalar esto, o digamos asegurar la soja libre de deforestación, pero solamente aquella que va como destino a la Unión Europea. Y bueno, y estimamos el costo de todos los requisitos necesarios para cumplir con ese sistema de trazabilidad, digamos, y de aseguramiento de que la soja no proviene de tierras deforestadas. Y bueno, estimamos 5 componentes de costos de la creación de un área de originación y sustentabilidad en la empresa, ¿no? Que incluía capacitaciones, un registro de productores, después el costo de la verificación, ¿no? El costo de imágenes satelitales, el costo de originación también particular, que originación se denomina a la compra de la materia prima para luego industrializar, o sea, la relación entre el trader o el industrializador, porque acá hay un proceso de manufactura, y el productor, ¿no? Ahí hay alguien que se encarga de generar las compras a los productores, y bueno, sí. Y esa persona tiene que capacitarse para saber, y también para hacer que el productor se sume y se registre, ¿no? Como un productor libre de deforestación. Claro. Por el otro lado, implementar un protocolo de segregación en el caso del escenario 3, ¿no? Esto de segregar en los acopios y demás. Y por último, bueno, el costo de la auditoría externa. Y nos dio como resultado que el costo por tonelada de implementar todo este sistema, en el escenario 1, en el cual un trader individualmente toma esa decisión de registrar y cumplir todos esos requisitos, de $3,55 por tonelada. En el caso de que lo haga colectivamente, donde parte de esos costos son asumidos en conjunto por todos los traders, esto que no es algo que nos imaginamos, ahora les puede contar más Ulises, pero tiene que ver con BISEC, ¿no? Una propuesta que efectivamente existe, donde todos los traders se pusieron de acuerdo y armaron esta plataforma para poder comercializar soja trazada, libre de deforestación. Esto nos da un costo de $1,28 por tonelada. Y por último, en el caso de que cada trader decida simplemente segregar y asegurar la libre deforestación de lo que tiene destino a la Unión Europea, nos da 4,20 por tonelada, bueno, pero esto solamente sería un costo aplicable sobre la parte de la soja que va con ese destino. Pero bueno, en general estos valores nos permiten demostrar de que tampoco sería, que no sería tan costoso implementarlo. Claro, porque ¿cuánto estaría hoy una tonelada de soja o de productos exportables? Y de estos productos más o menos en $400, $500, que son harina de soja, harina y pellet. Claro. Sí, o sea que es bastante menor, digamos, por tonelada, lo que implicaría en dólares por tonelada la certificación. Sí, y de hecho tenemos la referencia de otros mercados donde desde hace 15 años, ya se pide también un origen libre de deforestación, que es el mercado de los biocombustibles, donde Argentina participa activamente, y justamente los biocombustibles tienen un requisito, tanto en Europa como en Estados Unidos, de que deben ser también el origen de la materia prima libre de deforestación desde 2008 en esos casos, y la industria cumple perfectamente con ese requisito, y de hecho le paga una prima en el precio a los productores de entre $3 y $5 por tonelada, ¿no? Es decir, que la industria ya está cumpliendo esto, asume los costos y de hecho le puede pagar los productores por ese origen diferenciado, y por ese mercado diferenciado los productores obtienen una prima en el precio de más o menos la misma magnitud que estamos calculando nosotros. Hay que decir que esta normativa en Europa, el reglamento 1115, se iba a implementar a partir de diciembre del año pasado, y a último momento, en los últimos meses, allá por octubre del año pasado, se prorrogó.
¿no? Ujú. Pero como estaba a punto de entrar en vigor, los operadores en Argentina ya habían empezado a recolectar mercadería, pensando en que iban a tener que cumplir con este requisito ya el año pasado, y también, igual que lo que ocurre en el mercado del biodiesel, también estaban dispuestos a pagarle a los productores una prima de aproximadamente $5 por tonelada. Entonces, no solamente que toda la cadena de la soja ya está preparada, viene preparándose hace tiempo, ya tiene la experiencia para mercados que le piden requisitos similares, sino que además los costos de cumplir con ese requerimiento están en el orden de lo que están acostumbrados a cumplir, y que además estos mercados diferenciados de alguna manera generan una oportunidad para los actores de la cadena, tanto desde la producción primaria como para los exportadores, de posicionarse en esos mercados más exigentes y lograr mejores precios, Claro. ¿no? Si pensamos en estas primas, nosotros en realidad utilizamos un cálculo mucho más conservador, una prima de 75 centavos de dólares por tonelada, solamente aplicado a la producción que se iría con destino a Europa, generaría a los productores más de 5 millones de dólares de ingresos adicionales por año, ¿no? Bien. Ahora, el trámite de certificación de que la soja no venga de zonas deforestadas, ¿recae sobre los productores? ¿Cómo deben hacer? No. ¿Cómo es ese? ¿Cómo certifican que lo que ellos producen no viene de una zona deforestada? Bien, interesante y necesaria tu pregunta, porque no. Estos costos que nosotros calculamos recaen sobre los exportadores, o sea, sobre la industria que exportan en realidad principalmente material procesado, ¿no? Harinas y pellets. ¿Cómo se hace la verificación? Bueno, la industria que compra la soja le tiene que solicitar a sus proveedores, es decir, a los productores de soja, la información para monitorear a través de imágenes satelitales cada uno de los campos. Esto es, las referencias satelitales, los puntos Claro. de georreferencia para poder ubicar el campo en una imagen satelital, y un tercer proveedor de servicios de análisis de imagen satelital hace ese análisis, analiza campo por campo, y ese costo del análisis de la imagen satelital lo absorbe la industria, ¿no? El productor, el único costo que tiene es el esfuerzo, digamos, la tarea de tener que brindar información fehaciente sobre cada uno de sus campos. Claro. Bueno, de hecho, este mapeo que contabas, de la misma manera que la bonificación o la segregación que contaba Silvina, esto también está a cargo del exportador, ¿no es cierto? Esto, cuando te referías al mapeo, era esto que estás mencionando. Exactamente. Y se espera también que ese costo que asume el exportador sea también compensado, sea en última instancia pagado por los importadores, ¿no? Que tienen en Europa, los importadores tienen que cumplir con esta normativa. A ellos es a los que van a ir a verificar las autoridades europeas, y si no las cumplen tienen multas muy importantes. Mirá. Y por eso, para no tener que pagar esas multas, tienen el incentivo de asegurarse que la mercadería que compran viene con toda esta debida diligencia correctamente hecha. Claro. Consulta, esto que está pasando o que va a pasar en breve tiempo, por lo que decías vos, Ulises, ¿está pasando también con otras materias primas? ¿Está cerca de suceder? ¿Hay otras experiencias cercanas con esto? Bueno, esta normativa europea está para entrar en vigor en diciembre de este año. Lo retrasaron un año entonces. Lo retrasaron un año. Sigue estando la posibilidad de que la vuelvan a postergar. La guerra comercial con Estados Unidos, entre Estados Unidos y Europa, ha tenido un impacto. Ahí está la posibilidad de que la vuelvan a prorrogar. Dentro de esta normativa, como te decía, entra la carne, la carne bovina, la soja,
los productos forestales y la pulpa para papel, cacao, café y la palma aceitera, que no son importantes para nuestro país. Claro. Pero también hay que decir que están, tanto en Estados Unidos como incluso en China, están empezando, en Inglaterra, en el Reino Unido también, se están discutiendo normativas similares. Es decir, esto del control de la deforestación en el comercio mundial empezó como una punta de lanza en Europa, pero va a haber otros países que van a empezar a solicitar lo mismo y tal vez otros productos, otros commodities sobre los cuales van a empezar a caer el mismo tipo de requerimientos. Bueno, Silvina, Ulises, la verdad, sin palabras, nada, clarísimo, buenísima entrevista de la entrada hasta el final. Les agradezco mucho la claridad por haberse tomado el tiempo de conversar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes y de vuelta, un placer estar en Sobre la Tierra. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Silvina. Chao, chao. Bueno, son temas complejos, pero vamos a tratar de tocarlos nuevamente. Vamos a un tema musical y vamos a volver para el final del programa.